Así que vamos a orar y comenzamos. Gracias, Señor, porque de nuevo podemos venir ante tu presencia para conocerte un poco más, también a través de tu palabra, que es la que el Espíritu Santo usa para iluminar nuestras mentes. Por eso pedimos, Señor, no revelación, porque ya todo está escrito, pero sí iluminación, para que nosotros podamos comprender. Gracias por la persona de Jesús, de Dios hecho hombre, que vino a traernos la salvación y a explicarnos acerca de ti. Por eso en su nombre oramos. Amén. Bien, voy a compartir entonces aquí el PowerPoint. A ver. Vale. Muy bien, pues vamos a seguir adelante. El otro día os decía que íbamos a ver los oficios de Cristo. Esto no tiene nada que ver con si Jesús era carpintero o si era un constructor, aunque los estudios recientes que se están haciendo en cuanto a aquella época parece que ven más que Jesús se dedicaba a la construcción y eso englobaba todo lo que era carpintería, albañilería, cantería, es decir, no pensemos solo en Jesús como un carpintero o como un ebanista, sino como una persona que construía, ¿eh? Y que con su padre pues tuvieron una profesión de constructores. Aunque luego parece ser que su padre, ya sabéis que debió fallecer eh, más o menos joven, y entonces Jesús tuvo que estar trabajando ahí en el oficio de su padre para sacar adelante a su familia. Ya hemos dicho alguna vez que Jesús sabía muy bien lo que era trabajar, porque durante 30 años es lo que estuvo haciendo, hasta que con esa edad comenzó con su ministerio, tal como Dios tenía planeado para él. Entonces, los oficios que vamos a ver de Cristo son oficios espirituales, ¿sí? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se ungía a profetas, a sacerdotes y a reyes. Si os acordáis, por ejemplo, de un profeta que fue ungido, pues fue el profeta Eliseo. Cuando Elías, su predecesor, iba a terminar su ministerio e iba a ser arrebatado al cielo también en un carro de fuego, pues Dios le dice que tiene que ungir al siguiente profeta, que sería su sucesor, y en este caso sería Eliseo. Y también en ese mismo versículo le está diciendo a Elías que unja a un rey. También os acordáis, por ejemplo, hablando de reyes ungidos, como Samuel ungió, por ejemplo, al siguiente rey, que iba a ser David. Aunque era Saúl aquel que Dios había puesto en primer lugar, porque el pueblo de Israel quería un rey como todas las demás naciones, aunque al principio eso no fue la voluntad de Dios, pues Dios les dio lo que querían, aunque eso trajo un montón de problemas al pueblo. Y más con un hombre como Saúl, que realmente no fue salvo, sino que se guiaba por su propia mente, por sus propios planes y desobediente a Dios. Sin embargo, ya Samuel estaba por instrucción divina ungiendo al nuevo rey que sería David en el futuro. Y la unción de estas personas en el Antiguo Testamento es simplemente un símbolo, ese aceite que caía sobre la cabeza y descendía sobre las vestiduras y sobre todo el cuerpo de la persona, era un símbolo del Espíritu Santo, de que Dios venía sobre esa persona para capacitarle para una obra. Y entonces Dios luego lo usaría como un canal para hablar a través de él. Y también encontramos a los sacerdotes. Cuando estudiamos, por ejemplo, el tabernáculo, vimos cómo Dios mandaba a Moisés que tenía que ungir a Aarón y a sus hijos para la tarea del sacerdocio. Entonces, estos tres oficios eran muy importantes en el Antiguo Testamento, pero a su vez están apuntando a lo que Cristo va a ser cuando venga en el Nuevo Testamento. La palabra Mesías
es una palabra que significa ungido. Esa es la palabra del Antiguo Testamento. La palabra del Nuevo Testamento es la palabra Cristo. Entonces, Mesías y Cristo es la misma palabra, que significan el ungido de Dios. Y entonces vamos a ver cómo Cristo tiene también estos tres oficios. Va a ser profeta, va a ser sacerdote y va a ser rey. Pero no un rey como los discípulos, por ejemplo, esperaban. Un rey político, un rey que iba a liberarles de la opresión de aquellos pueblos y de aquella opresión romana que tenían sobre ellos, sino un rey en primer lugar espiritual, un rey que venía a este mundo a ofrecer su reino, pero un rey que va a ser literalmente rey cuando él venga en su segunda venida. Estos tres oficios de Cristo son definidos con una frase que usó el teólogo Juan Calvino en su tiempo, hace varios siglos, y él habló del triplex munus. Así que si lees esta frase o la lees en algún libro cristiano, está hablando del triple oficio de Cristo, como rey, como sacerdote y como profeta. Ahora, si nos vamos al Antiguo Testamento, nada más el capítulo ya 2 de Génesis, al comienzo de la Biblia encontramos que Dios crea a Adán del polvo de la tierra, pero una vez que sopla en él y él tiene ya un espíritu y un cuerpo y se convierte en una persona completamente diferente a los animales que Dios había hecho, Dios va a poner sobre Adán también tres oficios. El primer oficio va a ser el de profeta. Ahora, cuando pensamos en la profecía bíblica, siempre pensamos en todo aquello que tiene que ver con el futuro, como si los profetas conociesen el futuro. Pero esa palabra de profeta no solamente se restringe a ese uso. Aunque es verdad que en algunos momentos el profeta va a recibir revelaciones o visiones de Dios que le van a mostrar parte del futuro, el profeta era también una especie de abogado que declaraba al pueblo la ley de Dios y que le exhortaba para que el pueblo fuese obediente a Dios. Entonces la profecía no solamente tiene que ver con cosas que van a venir en el futuro, sino con una función de exhortación y de llamado a la santidad del pueblo. Entonces, cuando Adán, digamos que Dios le da conocimiento, porque realmente Adán podríamos decir que fue el hombre más inteligente que existió sobre la faz de la tierra, por supuesto después de Jesús, porque Jesús era un hombre completo y además era Dios. Pero Adán, contrariamente a lo que se dice, por ejemplo, en la teoría de la evolución, que provenimos pues de una especie de animal o de simio o de personas prehistóricas que apenas tenían un cerebro evolucionado y desarrollado y que entonces poco a poco el ser humano fue aumentando su capacidad cerebral y al principio casi no sabía hablar, simplemente usaba gemidos y entonces poco a poco se fue desarrollando su lenguaje. Todo eso es incorrecto según la palabra de Dios, porque Dios nos dice que después de crear a los animales, Dios completó la corona de su creación creando al hombre y a la mujer y les dio unas inteligencias, unas facultades y unas virtudes que superan muchísimo a cualquier animal. Por supuesto, estamos hablando de que Adán fue la corona de la creación. Y es al revés, es que de un ser humano perfecto y con una capacidad asombrosa, que no sabemos cuáles eran esas capacidades, pero, por ejemplo, cuando Dios le dice que pusiera nombre a todos los animales, esa fue la tarea de Adán. Y aquella tarea no fue solamente decir, tú te vas a llamar perro, y tú te vas a llamar conejo, y tú te vas... No, no era solamente eso. Era un conocimiento profundo de ese animal, de las virtudes y las características de ese animal, y entonces se le iba a poner un nombre adecuado al carácter de ese animal. Entonces,
Adán puso nombre a los animales, pero de acuerdo a su carácter. Por ejemplo, el perro, eh, en hebreo se dice Caleb, como luego Caleb, Josué y Caleb, pero Caleb significa todo corazón. Y entonces Adán, viendo lo que es el perro, con un carácter fiel, con un corazón siempre dispuesto para atender a su amo, por decir así, entonces él le pone, este animal va a ser todo corazón, porque así es su carácter, es fiel hasta la muerte. Y así hizo Adán con todos los animales. Entonces, el conocimiento que Dios puso sobre Adán fue asombroso. Y en ese conocimiento iba a actuar también como profeta para su familia y para aquellos que le iban a rodear, conociendo la ley de Dios y transmitiéndosela a sus descendientes. Pero también Dios creó a Adán como sacerdote, es decir, con una santidad y caracterizándole como alguien que iba a ser responsable ante Dios de su propia familia. Él era un sacerdote. La imagen de Dios de la que se nos habla en Génesis tiene que ver con aquellos reyes de aquella época en los cuales ellos estaban mm, haciendo la función de alguien superior. Ya alguna vez hemos hablado que, por ejemplo, los reyes tenían un jardín o un huerto y entonces tenían un lugar y a veces ponían una figura que representaba a ellos mismos y lo ponían en distintos lugares de las regiones diciendo mi imagen, mi misma persona llega hasta ese lugar. Entonces, eso parece ser el significado de lo que se refiere que Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Como diciendo, Dios pone en el huerto del Edén a una especie de mini personas o mini dioses, por decir así, diciendo, quiero que mi gloria llegue a la tierra porque ellos van a ser los que me representen. Van a ser los que van a regentar la tierra, los que van a traer autoridad, los que van eh, a reproducirse sobre la tierra y todos ellos van a ser mi reflejo sobre la tierra. Entonces, es la función de sacerdote, una persona que está en comunión con Dios para ejercer una función. Y también a Adán se le dio la función de rey, porque también se le dio dominio. Y se le dijo a él y a Eva, sojuzgad la tierra. Todos los animales. Y eso también es importante. No hay ningún animal que esté gobernando al ser humano. Es el ser humano quien tiene sabiduría, capacidad, inteligencia, razonamiento para cuidar de toda la creación de Dios. Aunque tristemente con el pecado ya vemos lo que está sucediendo con tantas especies de animales que se están extinguiendo debido al mal uso que el ser humano está haciendo de ese dominio. Ya no nos importa destruir selvas, destruir árboles, destruir animales, porque lo único que nos importan son nuestros intereses egoístas y económicos. Pero en su origen el ser humano estaba creado con estos tres oficios, para ser profeta, sacerdote y rey. Ahora, ¿qué pasa en Génesis capítulo 3? Pues se produce esa caída, esa desobediencia del hombre y entonces esos oficios de Adán, del primer Adán, van a caer también. Entonces, fíjate cómo del gran conocimiento que tenía Adán va a convertirse ahora en un hombre ignorante. El diablo los había tentado como diciéndoles, si coméis del fruto que Dios os ha prohibido, vais a tener un conocimiento superior. Sin embargo, era totalmente al contrario. Una vez que comieron él y la mujer, o más bien la mujer y él, del fruto prohibido y desobedecieron a Dios, sus mentes, su razonamiento, su estado cognitivo, en vez de aumentar, disminuyó. Y es por eso que a través de ahí el ser humano va bajando y perdiendo cada vez más, no solo longevidad, sino también capacidad de inteligencia.
Así que de ese conocimiento que tenía Adán va a pasar a la ignorancia. Y cada vez más el ser humano va a perderse, a no tener visión, a no saber el rumbo de su vida, porque han perdido de vista completamente a Dios. Pero también en la caída, fíjate cómo Adán y Eva habían sido creados de una forma perfecta y que Dios vio que eran muy buenos, que eran maravillosos. Sin embargo, de esa santidad con la caída acaban en el pecado. Y también del dominio que tenían pasan ahora a ser esclavos a ser esclavos. Y entonces esos tres oficios que Adán representaba se vienen abajo. Ahora hay un teólogo que se llama Denovan que dice así: Cristo debía ser profeta para salvarnos de la ignorancia del pecado. Debía ser sacerdote para salvarnos de la culpabilidad del pecado. Y debía ser rey para salvarnos del dominio del pecado. Así pues, esto hace referencia a esos tres oficios de Adán, del primer Adán, y vamos a ver cómo el segundo Adán o el postrer Adán del que habla la Biblia va a recuperar esos tres oficios y lo va a hacer de una forma perfecta. También tenemos que decir que para muchas personas, o aún teólogos liberales, el tema de Adán y Eva para ellos es solamente un mito. Ellos dicen que Adán y Eva no existió, sino que eso es una especie de arquetipo de lo que simboliza la humanidad, pero que realmente no existieron, ni Adán y Eva, ni Caín ni Abel, ni el diluvio, ni todas estas cosas. Sin embargo, si quitamos a Adán de la ecuación, entonces el Nuevo Testamento tampoco tiene sentido. Porque hay personas que dicen, todo lo que tiene que ver con esos mitos del Antiguo Testamento, eso no está inspirado por Dios. Ahora, todo lo que tiene que ver con la doctrina, eso sí que está inspirado por Dios. Pero no podemos hablar de un postrer Adán o de un Adán nuevo que es Cristo si estamos diciendo que el primer Adán no existió. Porque el Nuevo Testamento vas a encontrar a Pablo, por ejemplo, en el libro de Romanos, hablando de que en Adán todos pecaron, pero en Cristo, en el postrer Adán, todos eran justificados. Entonces, si tú quitas los tres primeros capítulos de la Biblia, todo el resto de las escrituras no solamente pierde coherencia, sino que no se van a entender todos los temas posteriores, desde la Trinidad de Dios, que ya aparece en Génesis 1.1, en Génesis capítulo 1, más o menos velado, pero ahí está. No vamos a entender lo que es la verdadera salvación, cuando en Génesis capítulo 3, creo que el versículo 15, encontramos ese protoevangelio también velado, donde dice ahí a la serpiente Dios que de la simiente de la mujer vendría alguien que iba a aplastar la cabeza de la serpiente y que ella le heriría en el talón. Entonces ya está hablando de que el descendiente de la mujer, la simiente que vendría, iba a morir, pero también iba a traer victoria sobre esa serpiente. Es ya una especie de anuncio del Evangelio. Entonces, es muy importante que entendamos y que estudiemos los primeros tres capítulos de Génesis, porque en ellos está condensado como si fuera en una cápsula todo lo que luego se va a desarrollar y va a crecer en los siguientes libros que van a venir. Entonces, vamos a ver a Cristo como profeta. En Deuteronomio 18:15 está hablando Moisés y dice: el Señor tu Dios suscitará en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberéis escuchar. Y este es un anuncio profético. No está hablando, por ejemplo, de que iba a ser Josué el siguiente líder al que tendrían que escuchar, sino que está hablando de una forma mesiánica, diciendo que Dios iba a levantar en medio del pueblo, es decir, del pueblo de Israel, de los judíos, en su momento Dios levantaría a un profeta, a quien ellos debían escuchar. Y de nuevo encontramos en el Nuevo Testamento cómo Jesús habla de él mismo como un profeta.
Por ejemplo, en Lucas 13:33, Jesús dice: pero entre tanto, tengo que seguir mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Es decir, él iba a Jerusalén sabiendo que tenía una misión y que tenía un propósito, y dice: yo no puedo morir fuera de Jerusalén, tiene que ser dentro. Entonces él habla de sí mismo como un profeta. No es solamente que la Biblia se refiere a Cristo como profeta, sino que él también no solamente se da cuenta de su oficio de profeta, sino que, por ejemplo, él también profetizó. Y además, claro, él era Dios. Entonces, no está profetizando en su naturaleza humana, sino que está profetizando porque él tiene una naturaleza divina. Él profetizó, por ejemplo, la destrucción del templo. Cuando los discípulos le dijeron: mira qué piedras tan maravillosas. Y Jesús les dijo: un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y en el año 70, cuando el general Tito viene y destruye Jerusalén e Israel, también el templo se cae tal como Jesús había profetizado. Él también profetizó la traición de Judas. Dijo: uno de vosotros me va a entregar. También profetizó acerca de la dispersión de los discípulos, que cuando yo sea levantado de la tierra, y una serie de términos que él usó, entonces todos os vais a ir y todos os vais a escandalizar de mí. También profetizó aquellas 3 negaciones de Pedro, cuando Pedro le dice: aunque todos te negaren o aunque todos te abandonaren, yo no. Y Jesús le dice: pues mira, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Es decir, eso lo sabía Cristo y lo está profetizando. También le va a profetizar a Pedro cómo iba a morir. También le dijo: cuando seas viejo, te va a ceñir otro y te va a llevar a donde no quieras. Y eso no solamente está hablando de que cuando somos mayores y dependemos de nuestros hijos o de nuestra familia, vamos a tener que guiarnos por donde ellos nos quieran llevar, ¿no? O en el lugar donde tengamos que vivir o lo que sea. Está diciendo la muerte que iba a tener Pedro, y que en ese momento tendría que dar su vida por causa de Cristo. Pero además de todo esto, Jesús también profetizó su propio sufrimiento, que iba a morir, que iba a resucitar, que el Espíritu Santo iba a venir cuando él ascendiera, y también habló de su segunda venida. Es decir, muchas de las cosas que Jesús dijo fueron profecías, y hasta encontramos profecías de Jesús en medio de las parábolas, porque con historias sencillas está hablando de cosas que van a suceder. Hemos visto también el tema de las parábolas y vimos cómo en todas esas parábolas se está hablando de un reino, se está hablando de personas que van a ser escogidas, de personas que van a ser echadas a las tinieblas de afuera, donde será el llanto, el crujir de dientes, etcétera, etcétera. Entonces, vemos a Jesús como profeta, no solamente porque otros profetizaron y hablaron de él, sino que él mismo se declara profeta y muestra sus profecías. Ahora hay una cosa interesante aquí, y es que Jesús interpreta al Padre. ¿Qué queremos decir con eso? Que Jesús es quien nos viene a traducir las cosas que el hombre no puede entender acerca de Dios. La Biblia nos dice que Dios es espíritu, y vamos a leer que a Dios nadie le vio jamás. Entonces es Jesucristo, el Hijo de Dios, que viene de allí, de su presencia, para explicarnos al Padre. Pero antes de explicar esto, tenemos que explicar un poco lo que significa la palabra logos. Cuando en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, la palabra griega que aparece ahí es la palabra logos. Y 3 veces se nos dice ahí: el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La palabra logos ya comienza con el filósofo Platón, pero claro, no en el sentido en el que hoy lo entendemos nosotros teológicamente. Pero Platón hablaba del logos como de una entidad o como de algo que regía el universo. Y de la misma forma luego los estoicos, por ejemplo, van a usar la palabra logos
como hablando de un conocimiento superior, un entendimiento superior que le es dado al hombre, y entonces ese logos es como si fuera una especie de fuerza, de poder o de ente que mantiene el mundo y toda una serie de cosas. Entonces, cuando Juan usa la palabra logos, está recogiendo ese término de la cultura y de la sabiduría de su época, y está diciendo el logos no es el logos de los filósofos, sino que el logos es una persona, y están poniendo a Cristo como el verdadero logos, aquel que rige el universo, aquel que en él fue creado todo el universo, etcétera, etcétera. Entonces, el logos es el verbo, es decir, es la palabra viva. ¿Mm? Y cuando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, esa primera vez que aparece yo soy, cuando Dios se le declara a Moisés y le está diciendo, este es mi nombre es yo soy, es decir, el Dios eterno, el Dios que todo lo puede, el Dios que no tiene pasado ni futuro, el Dios que existe continuamente. Y ese verbo expresa estado, expresa acción y expresa pasión de los seres. Esta es una definición teológica de lo que significa el verbo, ¿eh? Y luego en el Nuevo Testamento vas a encontrar cómo Jesús aparece hablando de él mismo como el yo soy. Entonces, no está diciendo yo soy simplemente como un sujeto y un verbo. Está refiriéndose a que él es el mismo del Antiguo Testamento. Y por eso cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy, y da 7 yo sois en el Evangelio de Juan, para mostrar su divinidad. Pero al mismo tiempo hay otras casi 30 veces, además de esos 7, donde Jesús se refiere al mismo como yo soy. Cuando los discípulos están en la barca en medio de aquella tormenta, pensando que se van a morir, y Jesús viene a ellos caminando sobre el mar, ¿qué les dice? Yo soy, no temáis. Y está más allá de decirle soy yo, no, les dice yo soy. Es decir, les recuerda que Él es el Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios, el Dios que les hizo cruzar el Mar Rojo, el Dios de los milagros y el Dios que pone su planta sobre el mar, que es capaz de caminar sobre las aguas y que es capaz de abrir ríos en el desierto, etcétera, etcétera. Entonces, de la misma forma, por ejemplo, encontramos a Jesús cuando vienen a prenderle en el huerto del Getsemaní y están preguntando quién es Jesús y lo quieren arrestar. Jesús, ¿qué dice? Yo soy. Y cuando dice esa frase, aquellos hombres y aquellos guardias se caen al suelo. Algo sucede ahí con las palabras de Jesús. Y las puedes buscar, es un estudio bonito ver cómo Jesús se refiere a sí mismo, hablando de que Él es Dios, con las palabras yo soy. Entonces, vamos a seguir adelante y vamos a ver ahora un versículo en Juan 1:18, donde dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo explicó. En otras versiones dice, Él le ha dado a conocer. Pero, por ejemplo, en la Biblia textual, que es una Biblia donde intenta plasmar lo más posible las palabras literales del griego, pues dice, Cristo vino a explicar a Dios. La palabra griega que aparece en ese versículo donde dice lo explicó o lo ha dado a conocer, es el griego, dice ahí, es gesetato, déjame leerlo bien, exegesato, ¿vale? Ya me olvidé un poco del griego. Exegesato. Y de ahí viene la palabra exégesis. Entonces, Cristo viene para hacernos una exégesis de Dios. Sabéis que a veces usamos la palabra exégesis cuando hablamos de extraer el significado de un texto bíblico. Es decir, cogemos un texto bíblico y decimos, bueno, ¿qué es lo que significa esto? ¿Cómo se interpreta este texto?
Entonces estamos haciendo una exégesis. De la misma forma, cuando Cristo viene a este mundo, el Hijo de Dios viene a traernos una exégesis de Dios. Él que habitaba junto a Dios, Él que era Dios, viene tomando una naturaleza humana para hablarnos del Padre y para explicarnos quién es el Padre. Y Él, como es Dios, pues también es el mismo. Así que es Dios mismo que viene a la tierra a revelarnos quién es. ¿Vale? Y esa palabra que acabamos de ver, exégesis, es una palabra que significa sacar a la luz lo escondido en las profundidades. No sé si alguna vez has visto, por ejemplo, un pecio, que es uno de estos barcos, por ejemplo, que se han hundido y que a veces están a muchos metros de profundidad bajo el mar. Eso nadie lo puede ver. Solamente cuando tú buceas hasta ahí abajo o cuando alguien sabe que hay ahí una historia o un barco que se hundió en tal siglo que llevaba un cargamento de oro, por ejemplo, y entonces lo descubren y sacan el oro y entonces se hace un gran descubrimiento y se saca a la luz lo que estaba escondido en las profundidades. Entonces Jesús vino a decirnos lo mismo. Dios se muestra a través de la creación. Pero si Él no se hubiese revelado a través de las Escrituras y a través de Cristo, nunca sabríamos más de Él lo que conocemos a través de la creación. Estos son dos cosas que en teología se llaman teología natural, que es la que significa que por medio de la creación uno sabe que hay un Dios. Por eso dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que en la teología natural, en nuestra conciencia, por nuestra visión del mundo, nos damos cuenta de que alguien tuvo que haber creado esto. Cuando contemplamos la creación, el universo o nuestros propios cuerpos y vemos que hay un diseño, decimos, aquí hay algo. Pero no sabemos más que eso. Esa es la teología natural, la forma en la que Dios se manifiesta a todos los hombres. Pero sin una revelación especial, no sabríamos cómo ser salvos. Porque la revelación especial es la que tiene que ver con las Escrituras, donde Dios inspira a los primeros autógrafos, los escritores de la Biblia, para que conozcamos quién es Él. Entonces sabemos que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que Cristo vino para morir por nuestros pecados, etcétera, etcétera. Todo eso es la revelación especial y no la revelación natural. Bueno, todo esto es para explicar y para que entendamos lo que significa que Cristo ha venido aquí. Hay gente que a veces dice, bueno, ¿y quién sabe lo que hay allá si nadie vino de allá? Pero no es cierto, Jesús vino de allá para explicarnos el Padre. Otro versículo, Juan 3:34, dice, porque cuando habla aquel a quien Dios ha enviado, es Dios mismo quien habla, ya que Dios le ha comunicado plenamente su espíritu. Así que aquí casi podemos decir que aparece la Trinidad de Dios. Jesús está hablando y dice, cuando habla aquel, es decir, el Hijo, a quien Dios ha enviado, el Padre, es el Padre mismo el que habla, ya que Dios le ha comunicado su Espíritu Santo. Es decir, encontramos aquí que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son uno, un Dios en tres personas diferentes. Por tanto, lo que el Hijo habla es lo que el Padre habla, y lo que el Espíritu habla es lo que el Hijo habla. Por eso cuando Jesús dice a sus discípulos, va a venir el Espíritu Santo, Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo no va a hablar algo nuevo, diferente a lo del Padre y a lo del Hijo, sino lo mismo que habla el Padre y el Hijo. Así que Cristo viene para hablarnos e interpretarnos al Padre, porque Él ha sido enviado de Dios para mostrarnos al Padre. Y aquí encontramos también algo importante, que ya hasta podríamos cambiar el tema del estudio, y es
la importancia de las misiones en la Biblia. Es un tema que estoy estudiando ahora en estos meses, el tema de las misiones. Y encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis cómo toda la Biblia es una misión de Dios. Y cómo Dios envía a su Hijo y cómo envía al Espíritu Santo a una nación extranjera, por decir así, a este mundo, para que hagan su misión de salvación. Fíjate cómo Dios ya está siendo un Dios misionero. Su Hijo es misionero y su Espíritu Santo es misionero. Y ellos vienen a querer establecer su reino y comienzan por ejemplo, ya desde Adán y Eva querían que ese dominio y ese conocimiento de Dios se extendiera por la tierra. Pero luego intenta que sea también a través de Abraham, por ejemplo, y le dice, de tu descendencia va a venir un pueblo y va a ser para luz a todas las naciones. Y entonces Dios intenta que Israel sea obediente y sea una luz para todos los demás, como si fuera un pueblo misionero, pero Israel no lo consigue. Israel desobedece a Dios, Israel rompe el pacto. Entonces Dios envía a Jesús como misionero a este mundo y Jesús da otra comisión a los discípulos y los envía como misioneros. Y entonces Dios envía al Espíritu Santo para que empodere y dé poder a aquellos discípulos para que puedan llevar el Evangelio a todas las naciones. Y es ahí donde estamos hoy, siendo misioneros. Por eso que la Biblia está llena del tema de las misiones. Y es lo que caracteriza o debiera caracterizar a la Iglesia de Dios. Porque Dios ha creado a la Iglesia para las misiones. No ha creado las misiones para la Iglesia. Entonces nosotros somos el canal que Dios usa para llevar el Evangelio a otras personas. Bueno, saltemos el tema de las misiones, que no es el que tenemos hoy. Jesucristo no es solo un profeta que habla de Dios, sino que todo él es palabra de Dios. ¿Vale? Todo lo que Dios dice, todo lo que Jesús dice es palabra de Dios. Y luego también encontramos a Jesús como juez, no solamente como un profeta, pero los profetas a veces actuaban también como jueces. El Padre ejecuta todos sus juicios en Cristo. Lo puso a él como el juez. Si lees, por ejemplo, Daniel 7, versículos 13 y 14, dice Daniel ahí, «He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran». Entonces, aquí se está dando una profecía a Daniel de que un día uno como un hijo de hombre, porque vemos la figura no de un ser espiritual, sino de una figura humana, vendría hasta el anciano de días, es decir, hasta el Padre, a Dios mismo, y se le daría dominio, gloria y reino, etc. Esto está hablando de que un Dios hombre, una persona que ha nacido en esta tierra como hombre, un día va a tener el pleno dominio en todo el universo. Y esto está hablando proféticamente sobre la persona de Cristo. Es importante este tema, como os decía el otro día, me parece, cuando hablábamos de que Jesús siempre se refería a él mismo como el Hijo del Hombre, y está haciendo referencia a la profecía de Daniel. Y cuando los fariseos y los escribas y los sacerdotes del pueblo escuchaban a Jesús decir que él era el Hijo del Hombre, se tiraban de los pelos porque para ellos eso era una blasfemia, porque ese al que ellos conocían perfectamente por las profecías de Daniel era Dios mismo. Y entonces, ¿cómo Jesús se va a declarar a él que es Dios mismo? ¿Vale? No está diciendo simplemente que él es el Hijo del Hombre porque vino del cielo y nació de una virgen, sino porque él representa esa profecía. Juan 5, 22 y 27 dice, el Padre no juzga a nadie, todo el poder de juzgar se lo ha dado al Hijo,
y le dio autoridad para juzgar porque es el Hijo del Hombre. Entonces, de nuevo vuelve a repetir, él mismo que es el Hijo del Hombre. Y aunque en un sentido esto todavía es profecía futura, porque aún no ha venido Jesús, digamos, en su segunda venida, a juzgar con toda autoridad a los vivos y a los muertos. Pero ya en un sentido vino como juez en su primera venida, porque él ya estaba expulsando demonios, dando vista a los ciegos, curando a los cojos, etcétera, etcétera. Entonces, ya parte de sus juicios se fueron haciendo, pero aún faltan todavía más. Jesús no es solo el mensaje del Padre, sino que también es el juicio del Padre. Viene a hablarnos de Dios, pero los juicios de Dios van a ser puestos sobre Cristo, porque Él ha sido exaltado sobre todo nombre, y cuando Él venga, vendrá como ese Dios hombre exaltado, glorificado, y a quien se le ha dado todo dominio. Entonces, cuando hablamos también de este mensaje de Jesucristo, es decir, ¿qué vino a explicarnos Jesús? ¿Cuál es esa exégesis que Jesús hace o que el Hijo de Dios hace del Padre? Pues el mensaje de Jesucristo, digamos que se condensa en una palabra, que es la palabra evangelio. Ahí aparece la palabra griega evangelion, ¿vale? Que es prácticamente la palabra que usamos nosotros, evangelio. Ahí aparecen dos palabras unidas, que significa bueno o bien, y angelion, que viene de ángelos, que es mensajero. Por eso ángel significa mensajero. Y entonces cuando se unen estas dos palabras, se habla de un buen mensaje o de un buen mensajero. Y eso es lo que significa el Evangelio, que es una buena noticia. Pero el Evangelio, esta palabra, no fue inventada por los escritores de la Biblia, sino que es una palabra que ya se usaba en su época para referirse, por ejemplo, a un triunfo militar. Cuando se hablaba que tal general había conseguido el Evangelio, pues se estaba diciendo que había triunfado militarmente, que eran buenas noticias para su pueblo, para su ciudad. O también, cuando nacía un emperador, también se usaba la palabra evangelio, porque eran buenas noticias, porque venía alguien a regir y a traer paz sobre su nación. Entonces, esto es lo que de nuevo usan los escritores bíblicos y recogen y sacan de su cultura y lo redimen, por decir así, para que esa palabra significara mucho más de lo que significaba a los ojos del mundo. Podemos decir de esta forma que el Evangelio es que llega el Rey prometido, que ofrece el reino prometido a todo aquel que esté prometido con él. ¿Sí? Si quieres memorizar eso, llega el Rey prometido desde el Antiguo Testamento, que ofrece el reino prometido a todo aquel que esté prometido con él. Y aunque el reino literal, físico, de la tierra todavía es futuro y se le ha prometido a Israel para que durante 1000 años disfruten de una teocracia en la tierra, también ese reino espiritual ya es el que los creyentes hoy, del que los creyentes somos parte, porque es un reino que se ha establecido en nuestros corazones. Entonces, el mensaje de Jesucristo es, en primer lugar, un mensaje de reconciliación, en segundo lugar, un mensaje de liberación y, en tercer lugar, un mensaje de discipulado. Sí, podríamos decir más cosas, pero en esencia esto es lo que Cristo predica y lo que Él nos vino a traer cuando Él vino a esta tierra. ¿Por qué es un mensaje de reconciliación? Bueno, el primer mensaje de Cristo o la primera predicación que Jesús dio y que la dio de una forma concisa, la encontramos, por ejemplo, en Marcos 1, versículos 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús se dirigió a Galilea a predicar el Evangelio de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y ya está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio.
Así que este es el evangelio que Cristo vino a predicar. Y nos está mostrando aquí cómo es un mensaje de reconciliación. La palabra reconciliación es muy bonita, porque nos habla de cuando dos personas que se llevaban mal, pues se reconcilian, vuelven a estar en comunión. Y la reconciliación es lo que Dios quiere hacer con el ser humano. Pero nunca el ser humano va a estar buscando a Dios. No parte del ser humano el deseo y el primer paso de buscar a Dios para pedirle perdón. Porque el ser humano está completamente obcecado, cegado y siendo esclavo del pecado. Y dice la Biblia que tiene como un velo sobre sus ojos y que el diablo ciega al incrédulo. Entonces es Dios quien da el primer paso para la reconciliación. Y esto es teología pura. En ningún lugar el hombre busca a Dios, sino que Dios busca al hombre. Y cuando Cristo viene, dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Dios quiere reconciliar al hombre y a la mujer con Él, atraerlos de vuelta a casa, pero dándoles la libertad para que ellos elijan. Dios no obliga a nadie a salvarse, pero prepara la obra de salvación y Cristo hace su obra de expiación en la cruz y de sustitución para que cualquier hombre o mujer puedan ahora tener libertad para venir delante de Dios, arrepentirse de sus pecados y reconciliarse con Él. Por eso vemos cómo el mensaje de Cristo, en primer lugar, es de reconciliación. Él les dice, convertíos o arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra que aparece ahí en ese versículo, cuando dice el tiempo ha llegado, es la palabra kairos. En griego hay dos palabras diferentes para referirse a tiempo. Una es la palabra cronos, que es la palabra que nosotros usamos, por ejemplo, cuando decimos cronología o cuando usamos el cronómetro del reloj. Es decir, el cronos es un tiempo que se mide, un tiempo que tiene un antes, una hora y un después, el tiempo cronológico. Pero la palabra que aparece aquí en este versículo es la palabra kairos, que es un tiempo de oportunidad. Cuando Jesús está diciendo ahí, en ese versículo que acabamos de leer, el tiempo se ha cumplido, no es que Dios tiene un reloj y dice, vale, ya son las 10, es el momento de creer. No, está diciendo, ha llegado esa oportunidad, ha llegado el momento en el cual Dios da la oportunidad para que las personas se salven. Porque el reino de Dios se acerca, porque el rey viene a este mundo. Y el rey trae el reino. Pero vamos a ver cómo Israel rechaza al rey y por tanto el reino es retirado. Porque si los judíos hubiesen aceptado a Cristo como el Mesías, ya se habría instaurado el reino de Dios sobre la tierra. Pero Dios ya sabía que eso no iba a ser así. Y entonces Israel no cumple esa función, como vimos antes, de llevar su luz a las naciones, rechaza a Cristo y entonces Dios crea algo nuevo, y es la Iglesia. Y ahora la salvación no es solo para el pueblo judío, sino para todos los gentiles, para todas las naciones y para todos aquellos que no son judíos. Y esto no es solo algo del Nuevo Testamento, sino que ya es algo que viene anunciando Dios en las profecías del Antiguo Testamento, cuando habla de que todas las naciones alabarán a Dios. Y puedes encontrar un montón de salmos donde dice que todas las naciones alaben a Dios, es decir, no está hablando solo de Israel, sino que proféticamente Dios está diciendo que su salvación debe ser para todas las personas. Entonces, cuando Jesús está hablando de esto, está diciendo que ha llegado ese momento donde Dios está dando la oportunidad de salvación. Y cuando Jesús está hablando de la conversión y del arrepentimiento, está hablando de un cambio de mentalidad, primero, y después un cambio de conducta. Aquellos judíos, por ejemplo, a los que Jesús predicaba, conocían muy bien
la ley, conocían muy bien el Antiguo Testamento, y sobre todo los religiosos, los fariseos, los escribas, pero él está diciendo que ellos tienen que cambiar su forma de pensar. Esto es parte de lo que es el Evangelio. Dios habla a nuestra mente, nosotros comprendemos el Evangelio y tenemos una respuesta a ese Evangelio. Por lo tanto, el primer lugar donde Dios actúa es en la mente de la persona. La mente razona, la mente entiende que es un pecador, que esa persona es pecadora, que necesitamos a Dios, que necesitamos de un Salvador, y entonces en un acto de la voluntad y en un momento donde el Espíritu de Dios le convence de pecado y le da fe para la salvación, esa persona es salva y es convertida y es redimida. Pero es algo que Dios produce y que nosotros también tenemos que entender. Por eso el Evangelio, si se lo predicas a una persona que tiene una minusvalía cerebral, por ejemplo, él no te va a responder al Evangelio, porque no lo comprende en su mente, porque tiene un problema físico. Ni tampoco le puedes predicar a un bebé el Evangelio, porque aunque diga Abba, Abba, no entiende lo que es eso. Y no lo puede comprender. Entonces el Evangelio se produce cuando primero la mente lo entiende, el corazón lo siente y el alma, el espíritu de la persona sienten ese peso del pecado, de que el Espíritu Santo les está convenciendo de su pecado. Y es cuando vienen a Dios y se arrepienten. Vale, y luego va a haber en sus vidas un cambio de conducta, de comportamiento, porque el Evangelio no es solamente para que sintamos en nuestro interior que somos salvos y que sentimos la paz del Señor y el gozo del Señor. Es para que nuestra familia y nuestros vecinos y la sociedad digan, esta persona es diferente. Y entonces cambia nuestra forma de ser y cambia nuestra forma de actuar también. Ese es el mensaje que Jesucristo vino a traer. Pero también es un mensaje de liberación. El ser humano está esclavizado por el diablo. ¿Os acordáis? Antes decíamos que Adán pasó de ser el rey, el que tenía dominio, a ser una persona esclavizada. Y hay una frase muy bonita aquí, o muy original, donde el teólogo Francisco Lacueva habla de el gran forzudo, refiriéndose a Cristo. Porque fíjate, Jesús está hablando en Mateo 12:29 y dice, ¿quién puede entrar en casa de un hombre fuerte y robarle sus bienes si primero no ata a ese hombre fuerte? Y se está refiriendo Jesús, hablando ahí del diablo, de que antes de poder robarle al diablo, por decir así, las personas que él tiene esclavas, primero hay que atar al diablo. Y es lo que está diciendo, yo soy aquel hombre fuerte, o yo soy aquel que va a atar a ese hombre fuerte para robarle a aquellas personas que tiene esclavizadas. Eh, por eso la cueva habla de ese gran forzudo, ¿no? El único que puede quitar al ser humano de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de Satanás es Jesús, que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, tal como se lo dice allí en Mateo 28, cuando les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, Él es el gran forzudo. Satanás tiene mucho poder. Satanás tiene cegados los corazones y las mentes de los seres humanos, pero Jesús vino a derrotarle. Y Él venció a la muerte y Él resucitó, y ahora puede entrar en la casa del hombre fuerte y arrebatarle a las personas que están esclavas bajo su mano. También el mensaje de Jesucristo tiene que ver con el discipulado. Y el discipulado no es, como a veces decimos, pues reunirse una hora a la semana para hacer un discipulado, es decir, para leer la Biblia, responder a unas preguntas y entender lo que es ser cristiano. El discipulado es seguir a una persona. Primera Pedro 2:21 dice, precisamente a eso habéis sido llamados, a seguir las huellas de Cristo, que padeciendo por vosotros os dejó un modelo que imitar. Entonces nosotros debemos ser discípulos de Cristo, no solamente creyentes, sino también discípulos. Y no es lo mismo dar el paso de salvación que negarse a uno mismo para ser discípulo
de Cristo y caminar en las pisadas de Jesús, que a veces suena muy bonito. Nosotros vamos poniendo nuestros pies donde primero Jesús los puso. Mira qué bonito, mira qué bien, me voy caminando porque Él fue el que nos abrió el camino. Pero eso significa que Jesús pisó el sufrimiento y yo tengo que poner mi pie ahí. Y Jesús sufrió y pisó la burla, y es otra huella que nos dejó. Y yo también voy a tener que ser una persona de la cual se burlen. Y Jesús sufrió mucho, y yo también voy a tener que poner mi pie en esa huella. Por eso el llamado de Jesús al discipulado es un llamado muy exigente. Dice, ninguno que ame a su padre o a su madre o a su hermano o a su hermana más que a mí puede ser mi discípulo. Dice, si alguno no aborrece a su padre y a su madre, es decir, no los ponen en segundo lugar y me ponen a mí en primer lugar, no pueden ser mis discípulos. Y así muchos de las frases que Jesús dijo, hablando del discipulado. Fíjate Lucas 9:23, y añadió dirigiéndose a todos, si alguno quiere ser discípulo mío, deberá olvidarse de sí mismo, cargar con su cruz cada día y seguirme. Y este es el verdadero discipulado, y es el que nos cuesta mucho hacer. Porque ahí dice que primero tiene que negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo es renunciar a lo que yo quiero para mi vida, a lo que a mí me parece que debería vivir o las cosas que debo tener. Es negarme, es olvidarme de mí mismo, es cargar con mi cruz cada día, así como Jesús tuvo que cargar con su cruz antes de ser crucificado, y seguir a Cristo cargando esa cruz diariamente. A mí no me gusta este versículo. A mí no me gusta que esta sea parte de la vida cristiana. Yo prefería que seguir a Cristo fuese saltar y alabarle y gozarse y también es parte de la vida cristiana. Pero este es el otro lado de la moneda. Es el sufrimiento, es la teología del sufrimiento que a veces, pocas veces predicamos. Como nos decía Adrián el otro día, el domingo en la iglesia, cuando cantamos aquella canción, nunca había un justo desamparado, nunca había un justo que quede en sufrimiento. Y Adrián decía, pues yo sí, no, pues a veces los justos quedan en sufrimiento, y es verdad. Y esto es algo que tenemos que aceptar. El discipulado de seguir a Cristo implica sufrimiento. Pero vivimos en una cultura y en una sociedad occidental donde ya no queremos saber lo que es el sufrimiento. Y sin embargo, es algo que debemos aceptar. Y el discipulado es una decisión voluntaria. Cristo ofrece el Evangelio y da unas exigencias, pero luego es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Perdón que me salté aquí algunas cosas. Espera, lo voy a poner otra vez, a ver si puedo. Vale, porque pensé que quedaban menos diapositivas, pero podemos terminarlas hoy. También la Cueva dice, mirad este párrafo, así que tomar la cruz es abrazarse con el destino que Dios ha puesto en la copa de cada uno, aunque vaya contra nuestros gustos, contra el capricho, la cobardía y la autosuficiencia de ese yo que aún en los más santos se camufla para salirse con la suya. Menuda frase, ¿no? Tomar la cruz, aceptar el sufrimiento y lo que Dios permite, ceder nuestros derechos, negarnos a nosotros mismos, caprichos que no son la voluntad de Dios, dejar la cobardía y negarse a uno mismo. Y fíjate cómo dice ahí que es cargar mi cruz cada día, cada día. Y esto es algo que nos ayuda de una forma terapéutica, casi podríamos decir, a seguir adelante en la vida cristiana, porque Dios me da la fuerza para hoy, no me da la fuerza para mañana. ¿Te acuerdas del maná, de la comida que Dios le daba al pueblo de Israel? No le daba maná para una semana, decía, no, solo diariamente.
Salís cada día, la recogéis y tenéis comida para ese día. Pero claro, algunos salían y recogían para otro día y luego se les pudría el maná. Y nosotros igual, Dios nos da provisión y nos da fortaleza para vivir un día a la vez. Y nos dice de una forma terapéutica, no pienses en el mañana. ¿Y cómo voy a hacer mañana? ¿Y cómo va a ser el mes que viene? ¿Y con esta enfermedad qué va a pasar? ¿Y cómo voy a cuidar esto y hacer lo otro? Y Dios me dice, y Jesús me dice, cada día, no pienses en el mañana. Porque Jesús dice, cada día tiene sus propios problemas. Así que el mañana es futuro, el mañana no existe. Y es por eso que Jesús nos dice en Mateo 6:34, no os inquietéis por el día de mañana. Así que ya es bastante cargar la cruz cada día. Y debemos olvidarnos del mañana, ya mañana Dios nos dará fuerzas para enfrentar el día. Y ese discipulado y esa comisión nos muestra también cómo Jesús también se la dio a los discípulos. Mateo 28, 19 y 20. Id pues y haced discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he mandado. Así que vemos cómo eso es tarea también del discipulado. No dice haced conversos, dice haced discípulos. Porque la conversión y luego el consiguiente bautismo se hace una sola vez, pero la enseñanza es continua. Así que esto es el discipulado. Primero entender el Evangelio, recibir a Cristo en nuestro corazón, dar el paso de bautismo y luego ser enseñado continuamente en la vida cristiana. Ese es el discipulado. Bueno, el próximo día, si Dios quiere, vamos a ver otro tema. A ver aquí ahora. A ver, porque esto. Aquí dejar de compartir. Vale. Al haberlo puesto otra vez, no encontraba los botones para salir del PowerPoint. Esto es lo que hemos visto hoy en cuanto a los oficios de Cristo. ¿Sí? Vamos a seguir viendo temas que tienen que ver con esos oficios, pero con subtemas que están dentro de esto. Entonces, hermanos y hermanas, que esto nos ayude a darnos cuenta de cómo humanos hemos perdido todos esos oficios que Dios nos dio y cómo en Cristo podemos recuperarlos para ser también reyes y sacerdotes y profetas en ese sentido que Dios quiere. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a su gloria. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que vivir y esto es lo que la cristología nos enseña. Vamos a orar entonces para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos entenderla en nuestra mente, podemos vivirla, podemos ponerla por obra. Gracias por el Señor Jesús, gracias por lo que Él hizo por nosotros, gracias por habernos amado tanto, gracias porque Cristo vino para enseñarnos y para explicarnos quién es Dios. Y gracias, Señor, porque a pesar de que somos pecadores y a pesar de que a veces somos realmente miserables, tú nos amas tanto. Nos has santificado, nos has justificado en la persona de Cristo. Ayúdanos a vivir, Señor, todas estas cosas, sabiendo que Cristo viene pronto a buscarnos. Que tú nos bendigas y nos ayudes a seguir adelante en la vida cristiana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.